Comienzo yo. ¿No? Muy buenas tardes. Estamos aquí en un programa más de Detrás del Mostrador. Hoy tenemos un invitado de lujo, al maestro Guillermo Ortiz, y como siempre nos acompaña pues el maestro Luis Guillermo Víquez, que nos va a presentar aquí un poquito de la obra del maestro y a darnos a conocer más de él. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando y a los que nos escuchen después cuando reproduzcan este video. Hoy estamos una vez más del otro lado del mostrador. Siempre me gusta contar brevemente por qué le llamamos así a este programa. Hay personas como este servidor que tenía todos mis sentidos perfectos y creía que la sociedad hacía su papel con las personas discapacitadas hasta que me tocó el momento a mí de pasarme al lado contrario del mostrador y darme cuenta que las aceras no funcionan bien, las escaleras, los edificios, las discotecas, los restaurantes, galerías de arte, etcétera. Y entonces este programa pretende comunicar la experiencia de los que estamos del otro lado del mostrador. Y con eso les presento a un artista muy querido, un artista bonaerense, nada menos que argentino, que él también tiene discapacidad visual y es una persona muy creativa. Y bueno, que se presente el mismo. Adelante, Guillermo, por favor. Bueno, para mí es un lujo estar con ustedes. Mi nombre es Guillermo Carlos Ortiz. Nací en la capital federal, República Argentina, o sea que soy porteño de nacimiento. Ahora vivo a unos metros de la capital, en una localidad pequeña que se llama Florida. No es Florida, Estados Unidos, sino Florida, Buenos Aires. Y bueno, tengo una discapacidad visual bastante pronunciada. Tengo algo de resto visual en cuanto a las periferias de la visión. No puedo agudizar la visión. Ya lo arreglo. Y bueno, normalmente para pintar voy cambiando los recursos a medida que los necesito. Todavía tengo una cierta referencia que utilizo en cuanto a los contrastes, al calor de los colores, y bueno, y después voy compensando y manejándome mucho con la improvisación. Hasta ahí. Maestro, yo tengo algo que es la segunda vez que me hablan de esto y que me gustaría que usted me cuente un poco. No sé si conoces, hay un artista norteamericano que se llama John Bramlett, que él es totalmente discapacitado visual, y tú eres la segunda persona que dice que sienten el color, la temperatura de los colores. Cuéntame un poco cómo es eso. Sí, sí. No lo he descubierto. Sí se sienten, digamos, los cálidos en contraposición a los fríos. Se sienten de alguna manera. Lo que me es muy difícil es cuando son entre fríos o entre cálidos y, digamos, siendo que no hay mucho contraste. Entonces ahí tengo que tener cuidado. Y lo de la improvisación lo dije porque muchas veces meto un color y después me doy cuenta, porque lo que hago es ir tomando fotografías con el celular. Entonces yo puedo a muy corta distancia tratar de ver un poco más lo que estoy haciendo. Y otra gran dificultad es no poder ver la punta del pincel. O sea, lo que quiero tocar con el pincel no lo veo. Así que eso es medio una cuestión azarosa, ¿no? Voy trabajando y voy modificando mi idea a medida que va resultando. Este es el tema. Bueno, pero me parece que eso más bien le da valor a tu obra. Yo particularmente, en algún momento alguien me dijo, mira, que hay alguna de tus pinturas que tiene una mancha que está fuera de lugar, o tiene un trazo blanco. Y yo, bueno, de alguna forma, pues es que expresa la forma en que yo pinto.
Y por lo que me dices de las fotos, y ya le vamos a preguntar a la experta, una de las cosas que yo descubrí cuando perdí la visión, que en mi caso fue de golpe, es que la pintura o el arte, al final de todo, de cuenta, sea pintura, sea danza, sea lo importante es que uno expresa lo que está ocurriendo en su alma, en su corazón. Y entonces ahí, un poco como hablábamos con Estela el otro día, pues al final todo es válido, ¿verdad? Tú puedes poner tu cielo rojo o tu mar café, porque al final del día, personas como nosotros, pues podemos reflejar un poquito nada más la realidad. Seguramente, sí, es así. Es así. Yo fui perdiendo la vista muy gradualmente. Tengo muy pocos recuerdos de chicos de cosas definidas completamente, ¿no? Después seguí con una miopía muy alta y ya no veía puntualmente. Mi recuerdo de haber visto algo delicadamente hermoso fue un picaflor, cuando era muy chiquito. O sea, lo vi tan bien que lo tengo grabado en la cabeza. Y después, bueno, siempre fueron distintas dificultades hasta que empecé a tener hemorragias en las máculas. Wow. Tuve muchísimas. En esa época mis 2 hijos eran chiquitos, o sea, tenía que forzosamente seguir con mi trabajo. Tuve mucha ayuda de mis compañeros de trabajo, pero bueno, se fue complicando porque las hemorragias aparecían en un ojo, luego en otro, y bueno, no pude seguir trabajando. Eso fue, ahí me tuve que jubilar. Y, Maestro, ¿y cómo fue el acercamiento con el arte? ¿Cómo llegó? Porque a todos nos llega a veces de formas que ni nos imaginamos. Claro, lo mío es como que siempre me gustó porque la misma miopía y todo era como que yo me tenía que recrear la realidad dibujándola o pintándola. Nunca fui muy bueno dibujando porque eso me ocasionaba una distorsión de la forma. Pero cuando dejé el secundario a la tarde, me cambié a un nocturno, ya estaba trabajando y todavía tenía plástica en el colegio. Y siempre hacía todos los dibujos de todo el curso porque eran muy vagos. Y el profesor ya me conocía, decía, este es de Ortiz, este es de Ortiz. Y un día me dijo, porque todos se burlaban de él porque era un tipo muy especial, pero yo lo quería mucho. Smener se llamaba, era un pintor, y él tenía que trabajar como maestro mayor de obras para vivir y no se podía dedicar mucho a la pintura porque daba clases y todo eso. Y me dijo, mira, vos tenés sentido de la imagen y la composición. Me dice, pero no te metas a seguir la carrera ahora porque él veía que yo veía muy poco. Me dice, más bien vas a ver que vas a pintar cuando te jubiles. Y me quedó siempre eso. Pero yo tuve siempre un acercamiento al arte, porque intuitivamente así siempre me refugiaba en la música, toco guitarra, y no pensé, yo pensaba que no iba a pintar nunca más. Luego de unos años, cerca del 92 o 93, hubo en la parroquia donde iba yo, en Belgrano, hicimos como una especie de taller meditando la palabra y cada cual creaba algo artístico, teatro, música. Yo pensé que iba a hacer música, pero no hice música nunca y traté de hacer imágenes, pero se me sentí como que no, que era la distorsión entre lo que podía hacer y lo que creo que hacía, a mí no me llenaba, me generaba conflicto. Y después directamente dejé de pintar hasta el año 2013. Yo en el 2010 había entrado en una institución de adaptación
que es para ciegos y baja visión, acá mismo en Vicente López, en Buenos Aires. Y bueno, ahí empezaron, me dijeron que era discapacitado, cosa que jamás lo había pensado yo. O sea, yo vivía tratando de lucharlo como si fuese una persona normal con todos los problemas que tenía, ¿no? Tenía muchos problemas de movilidad y todo. Bueno, ¿Y eso? me costó mucho asumirlo. Ustedes díganme si hablo demasiado, porque... No te Está preocupes. muy bien, está muy bien. El Bueno, maestro Vicky quiere compartir algo también. Bueno. Yo también hablo mucho. Mira, que hay dos cosas que me llaman la atención de lo que hablas, cosas en que nos parecemos y cosas en las que no. Yo viví bien hasta a los 57 años, hace 3 años, pues, que me dio la neuropatía, es lo que tengo yo, en ambos ojos. Y soy prácticamente ciego del ojo izquierdo, sí. luces y sombras, y con el derecho veo muy mal, muy mal, veo todo nublado. Tengo varios, al igual que tú, a mí, bueno, no al igual, pero yo tengo, aparte se me hace una nube, exactamente, digamos, yo veo una nube, no es que está ahí, exactamente, la estoy viendo de frente. Es decir, si trato de puntuar con el pincel, ese punto no lo veo. Claro. He aprendido a hacerle trampa a la nube, como intentar de ver para abajo, en fin. Me hace gracia porque tenemos eso en común. Y lo otro que no tenemos en común es que yo sí, pues fue de un día para otro, es decir, y al igual, un día amanecí viendo muy mal, unas par de semanas después viendo mucho peor, y al igual que vos, yo seguí yendo a la oficina, yo seguí trabajando como por 1.5 años, y lo que hice fue que por consejo de alguien, pues conseguí los auxiliares que me imagino que vos usás, la lupa para la lupa de Windows, y que los textos, y uso a Siri en el teléfono y todo, hasta que cuando me hicieron la segunda revisión, 1 año después de la primera, me dijeron, si usted sigue esforzándose, lo que va a pasar es que se va a quedar ciego. O sea, usted no puede seguir. Entonces tuve que, pues, dejarlo, lo cual además, bien lo decías hace un minuto, es muy duro en los dos lados, porque por un lado es difícil trabajar y competir en un mundo, digamos, que se mueve mucho y donde el tema como de la perfección tiene muchos valores. Y entonces va uno, como dicen los gringos, que no sé cómo se dice en español, con un hándicap, es decir, están presentando ahí una presentación y tú estás viendo a la pantalla y en realidad no estás viendo lo que el resto está viendo. Y tienes como que actuar y aprendértelo de memoria. Y en ese todo sentido, de memoria, y ahí ya va una pregunta y además yo también le voy a dejar que la pobre Carla cuestione, pero algo que para mí ha sido una revelación que en el último mes, te cuento, que es que yo siempre digo que yo cuando perdí la vista entré como en una cárcel, como una prisión. ¿Y por qué? Pues estaba prisionero de mi casa, de mi barrio, no puedo ver televisión, no puedo leer un libro normal, hay muchas cosas que ya no podía. Y cuando hago arte, ya sea pintura, y ahora que estoy haciendo un poquito de escultura, yo decía, me libero, logro escapar a mi problema. Y alguien me dijo, no, te equivocas, tú estabas en una prisión. Claro. Y efectivamente, al perder la vista, te liberaste del mundo de los negocios y la cosa para poder dedicarte a tu nuevo tema. Claro. Sí, lo que sucede es que es muy difícil reencontrarse con uno mismo, volver a enderezarse y decir, bueno, soy esto, soy lo que soy y chao, y listo. Y me tengo que arreglar así. Es muy difícil, sí.
Maestro, ¿y cómo es su metodología para trabajar? ¿Cómo usted trabaja día a día los lienzos? ¿Tiene algún método muy específico? Es como que me preparo mentalmente y físicamente para... Yo, para mí es como es un encuentro que tengo. La profesora siempre está cuando pinto. A veces pinto sin la profesora, pero generalmente pinto con ella porque hablamos de cualquier cosa, escuchamos música y yo tengo una cuestión que tengo que tener movimiento, tengo que moverme y nunca pude planificar algo ni hacer una serie de pintura. Generalmente si vemos una serie es por casualidad o por el formato. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en 1 metro por 1,10 m, como acá atrás. Creo que se ve la imagen un poquito. Sí. Y esto me encanta porque trabajo en caballete y me puedo mover. Entonces, Claro. el movimiento, me encanta el movimiento porque siento que estoy trabajando con curvas, con rectas y voy complementando y la imagen va a ir apareciendo en eso, o sea, creatividad pura porque no tengo ningún plan. Nunca tuve un plan cuando empecé a pintar. Y desde diciembre de 2013 que empecé. Muy pocas veces, siempre que quise planificar algo, terminó siendo otra cosa. Eso es lo que me sucede. Pues para los que nos están viendo, si quieren conocer obra del maestro Guillermo Ortiz, pueden visitar arteybajavision.blogspot.com, que está coordinado por la maestra Verónica de Agostino, para que ahí visiten. La obra del maestro es muy hermosa, es entre lo figurativo y lo abstracto, hay mucho color y línea. Y me gustaría mucho, maestro, que nos pudiera explicar un poquito de la obra que está acompañándonos, que está detrás de usted. Bueno, cuando empecé esta obra venía de una serie de trabajos de 1 metro por 1,10 m, que la base de todo está que lo común que tienen entre sí es que están hechos en la cuarentena, digamos. Yo, por ser, digamos, tener el riesgo de la diabetes y todo eso, y la edad, no se me permite andar por la calle. He salido muy poquito en estos meses. Y bueno, entonces lo tomé como algo que... Es como algo que a veces es espiritual y tiene una representación. En este último, yo no les pongo nombre a las pinturas, porque dejo que cada uno las interprete como quiera. Pero en este caso salió algo que cuando estaba con Verónica, porque lo vemos, digamos, a través de internet, de Facebook, nos vamos comunicando. Entonces yo la escucho así como los escucho ustedes y voy pintando. Y bueno, surgió esto que es una idea de un río revuelto. Como que es un río que se está devorando cosas, ¿no? Quedarán otras que tal vez estén protegidas o no, pero lo estoy viviendo así, como que todo está en ese torbellino, ¿no? Que se lleva cosas hacia el fondo y bueno, y veremos qué es lo que sale a la luz. Por eso es un poco así, revuelto, y tiene yo le digo movimiento, el movimiento que puede ser hacia abajo, hacia arriba, depende qué, y se ven algunas cosas que insinúan peces, figuras. Hay un barco que no está ni hundido ni flotando, está como sacudido. Y bueno, al fondo se ven unas luces como una puerta, una ciudad que es como si estuviese en una burbuja, no sé cómo definirlo.
pero no son cosas racionales. O sea, te estoy diciendo un análisis de mi pintura que después hay un montón de cosas que son puramente estéticas, donde uno trata de mantener cierta armonía, en algunos casos dejar alguna cosa disruptiva también dejarla, pero bueno, no quiero hablar mucho de mi pintura porque me gusta más que la vean, tal vez. Claro. Siempre trabajo con acrílico, porque creo que con óleo sería un desastre. Yo a veces termino completamente pintado yo. Y a veces también hago mucho lío porque agarro las pinturas que no son, los pinceles que no son, se me mezcla todo. Es un juego, me divierto muchísimo. Un día de estos te voy a poner a conversar con mi esposa para que ella es la que... porque yo sí pinto al óleo, para que te diga cómo queda. Claro, pues debes quedar completamente pintado. Y el piso y el... Y después no tener la paciencia de esperar otra sesión para volver sobre la obra. No tendría esa paciencia. Tengo uno de mis hijos que es profesor de pintura. Y bueno, él generalmente lo que me dice cuando ve una obra, me dice, déjala así. Porque a él no le gusta que mate la espontaneidad. Pero bueno, ahí estamos. Esa es la lucha. Sí, Ya. sí. Yo... Maestro, ¿que sí iba a decir algo usted? ¿Qué? El maestro Luis algo iba a decir porque estuvo levantando la mano. No, me hace gracia dos cosas, porque en realidad nos parecemos, pero yo lo ataco de manera diferente. Yo sí pinto al óleo, a mí me gusta más pintar al óleo, como que lo disfruto más, pero de todas maneras, para poder hacer eso que vos haces, o sea, para no me pase eso que me pasaba al principio, que la desesperación por terminar y no poder, ahora tengo, ya desde hace un tiempo, varios meses, un año, normalmente tengo 3 o 4 obras en proceso. Claro. Y además, como yo soy especialmente, ¿cómo se llama? Impaciente en general en mi vida, lo he tomado como una terapia para hacerme paciente, es decir, esperar. Sí, seguro. Hoy estuve en la mañana, de hecho, trabajando y a 3 pinturas les di un avance y aunque quería seguir pintando, yo estoy claro que si sigo, la voy a regar. Y entonces, sí. Pues no lo hago. Claro, existe ese punto que es el punto más crítico, digamos, de todo lo artístico, ¿no? Hasta dónde retocar, hasta dónde meterse. Y sí, si uno es hiperactivo, corre peligro, porque se puede entrar en una distorsión de la idea original. Claro. Yo al principio sí pintaba así exhaustivamente, ¿no? Las primeras obras que hice, que eran en el taller del Instituto Viñone, acá en Vicente López, también tengo que contar que después de 3 años de terapia, de hacer un taller de baile, tango bailaba, y también hacer teatro, inclusive todo esto me sirvió en un momento. Yo jamás quería ir al taller de pintura, pues decía que iba a sufrir, me iba a agarrar el ataque y que iba a sentirme frustrado. Y bueno, 3 años después de ir al instituto y que me digan si lo había pensado, si me animaba a entrar, bueno, me animé a entrar a ese taller y ahí conocí a Verónica. Y bueno, acá estamos, ¿no? Seguimos y seguimos, sigo con ella, porque realmente es la persona que supo primero recibirme, y yo le dije si me aceptaba en el taller, y ella ya sabía, ¿no? Porque todo el mundo sabía que yo en algún momento tenía una inclinación a la pintura y no la podía desarrollar, y bueno, fue hermoso ese momento, lo tengo
grabado en el alma. Qué padre. Mira, otro asunto que realmente me llama mucho la atención y aunque es evidente para mí lo que te ocurre, quisieras que nos cuentes para el resto. Pero ¿cómo se llama? Carla y yo hemos hablado varias veces de que, porque cuando empezamos a hablar de hacer una exposición y esto, pues empezó lo de la pandemia y al igual que tú, pues todos estamos encerrados en nuestras casas. Yo también soy diabético hipertenso, así que pues... Claro, tenés que tener todos los cuidados. Pero hemos hablado de que cuando podamos iniciar a hacer exposiciones, hacer talleres para atraer niños, para atraer jóvenes con alguna discapacidad y Sería hacerlos buenísimo. probar, sentarlo frente a un piano con alguien que le pueda enseñar 2 o 3 palitos, con una guitarra, y ahora que decías tú, que contabas lo del tango y lo de la música y eso, a mí el tango me encanta. Yo alguna vez estuve yendo una milonga aquí en México, fui 2 veces nada más, pero la verdad es que me encanta. Y contanos un poco como si vos le recomendás o qué a la gente que nos está viendo, que tal vez tiene una discapacidad o tiene un hijo o un pariente que no sé, que no ve, que no escucha, que le falta un brazo, lo que sea. Sí. ¿Qué ha sido para vos el arte en ese sentido? Bueno, el arte me acompañó toda la vida porque sin poder estudiar, porque yo era de una familia, digamos, que no tenía posibilidad de encauzarme por ese lado y más con las dificultades visuales, tuve que aprender por mí mismo con la guitarra. Pero siempre fue un refugio para mí. Por ejemplo, cuando trabajaba y llegaba muy cansado a casa y bueno, jugaba con los chicos porque llegaría tipo 5 de la tarde a casa, jugaba mucho con los chicos, después cuando ellos se acostaban y se dormían, yo me colgaba la guitarra y tocaba hasta las 2 o 3 de la mañana. Era así, era mi cable a tierra. Era mi cable a tierra. Y bueno, lo que yo diría es que siempre tengan en cuenta que cuando los chicos tienen una dificultad visual, hay que tratar de sostenerlos en la educación con profesores adecuados. A veces los colegios no responden a lo que la persona que no ve bien necesita. Por ejemplo, tiene que tener un gabinete psicológico y tiene que ir a talleres adecuados. Por eso los felicito si emprenden una tarea así. Yo no conozco las experiencias de otros casos de discapacidad, pero creo que a todos les sirve. Y, por ejemplo, el caso de bailar, para mí, es maravilloso, porque cuando bailas, te enseña, una profesora de tango te puede enseñar técnicamente qué pasos tienes que hacer. Entonces el varón guía a la mujer. Y cuando estás bailando, te lo recomiendo bailar, porque vas a bailar muy bien si te gusta escuchar la música. Y la sensación es sensación de flotar, no podés pensar en nada. Es divino bailar. Es muy lindo. Sí. Y bueno, no. Es maravilloso bailar. Y pues sí, es importante integrar en la educación para los niños o niñas que tengan discapacidad visual, actividades y no solamente artísticas, sino también de enseñanza. Aquí en México tenemos el sistema INEA, que es un instituto para la educación de adultos, pero siempre está mejorando su sistema porque es para las personas que no tuvieron oportunidad a una edad temprana de ingresar a la escuela por trabajo o una situación sociocultural. Claro. Y actualmente uno puede acceder al estudio de primaria y secundaria. Si tienes discapacidad visual, tienen todos estos materiales en su página para que uno vaya pasando los niveles, por así decirlo, y no tengan ningún problema. Y tienen 2 formas de enseñanza. Está esa, la digital, que todo es auditivo, y también te entregan tu kit con tu material en braille para que los niños también puedan practicar la lectura en braille en casa.
Entonces, pues ahí lo único que sí falta quizás es esta parte de la educación artística o de otras disciplinas mucho más abierta para la discapacidad visual, Claro, cualquier discapacidad. Yo he tenido talleres integrales, que eso quiere decir que son niños que están todos, tienen o no tienen discapacidad y conviven. Y para mí siempre ha sido importante ese lazo, porque es una forma de aprendizaje y retroalimentación para los niños. Y además también es para los papás una forma de estimular a sus hijos y de que dejen de tener miedo tanto los padres como los pequeños, porque a mí también me tocaron varias experiencias que he comentado aquí en el programa, donde los papás por vergüenza no te dicen que sus pequeños tienen alguna situación y te los dejan, pero uno nota en su comportamiento que no hay algo ahí que te hayan acabado de decir. Entonces es importante como maestros también acercarnos a los papás y decirles que no, o sea, no tiene nada de malo, que no se les acaba el mundo, porque no pasa así. Simplemente hay que adaptarse y nosotros también adaptarnos para poder enseñar, porque no claro, es un tema fácil. Todos tienen una situación distinta y con todos es trabajar diferente. Y eso claro. requiere mucha investigación, por ejemplo, intercambiar con ustedes como artistas cómo trabajan y ustedes también buscar la forma de acercar, ¿no? Su forma de trabajar a los más jóvenes e impulsarlos, porque es como una forma de motivar y de mantenerse positivo, ¿no? Y sacar todo lo que podemos sentir a través de las artes. Puede ser pintura o puede ser danza, puede ser escultura. Y yo creo que eso es como el eje más importante, que el arte al final los límites los transforma y los vuelve fuertes, son fortalezas. Seguramente, Carla. Yo quisiera decirte algo más, que es que, por ejemplo, en mi caso, tenés un alumno que puede tener una leve discapacidad, porque yo cuando era chico se me corregía con anteojos, Mm, pero esos anteojos no te compensan totalmente, porque el desenfoque es continuo. Y, por ejemplo, un paciente de 10 dioptrías, o sea, ya ese tipo de paciente, que tiene mucha dificultad para leer textos extensos, por ejemplo, pero no es ciego. Y con el tiempo va a ir tal vez creciendo esas dificultades. Entonces, yo creo que todo juega, todo, está muy bien todo lo que se pueda hacer. La integración está bien, pero está un poquito la desventaja de la que hablaba Luis, ese hándicap bajo, que hay que compensarlo con la educación adecuada. Y otra cosa que fue muy buena para mí es la terapia psicológica y la respiración consciente y la meditación. mm. Aunque lo haga uno por sí mismo, sin maestros, informándose, eso es algo muy bueno, porque una persona que no ve necesita aquietarse porque su cerebro está a altísimas velocidades. Tú lo Decí- sabes. Decímelo a mí. Claro, me imagino. Sí, sí, yo soy súper eléctrico, pero hay una Claro, cosa que mencionaba ahora Carla, y tú también de alguna forma, que yo creo que es importante y siempre en algunos momentos hemos llegado a esa conclusión, que es el tema de la educación y el tema cultural. Es decir, no sí, sé, pero no dudo que en Argentina se ha parecido. Yo sé que en mi natal Costa Rica y ahora que México es mi país, el país que me da de comer, pues es un poco igual, que de alguna forma hay ciertos costumbres que son como de la edad media. Es decir, de repente eso de que como el niño es ligeramente discapacitado o no ve bien o tiene autismo, lejos de darle opciones, lo encierran, lo dejan en casa, no le permiten experimentar. Y yo creo que la puerta de salida es precisamente la contraria, dejarle experimentar, porque una de las satisfacciones enormes
digamos, cuando pintas, y si es que alguien te diga que salió bien, porque vos decís, hombre, ya no soy un inútil, que no ve, ya, otra vez estoy creando, ¿verdad? Sí, 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 es así. Sí, sí. Es muy bueno mantenerse y uno también tiene, nosotros somos, no digo que seamos de goma, pero somos plásticos. Las personas son plásticas, se adaptan, son creativas. Todos los seres humanos somos creativos. Tenemos que, nos tienen que dar la posibilidad y el estímulo necesario. Y bueno, y todo se puede aprender. Yo también aprendí a escribir y leer braille. Es muy lindo. Aunque ahora no se usa tanto, porque los lectores de pantalla nos ayudan muchísimo. Y bueno, y gracias a Internet podemos investigar bastante más de lo que Claro. hacíamos hace un tiempo, ¿no? Es una Claro. forma de recuperar. La audiolectura, por ejemplo, también nos ayuda. Todo ese tipo de cosas son ayudas concretamente. Claro, aunque en eso también a nosotros y a la sociedad le toca un poco hacer su parte. Yo te cuento, yo también, al igual, a mí me encanta leer. O sea, yo durante muchos años, pero muchos, 40, 30, no sé, yo me leía un libro a la semana más o menos. Me encantaba leer. Y un buen día no pude volver a leer. Y te imaginarás la frustración. Yo me conseguí una lupa electrónica, aquí con la computadora, pero yo no, a mí me gusta leer en papel, es difícil, de otra manera. Y alguien habló de los audiolibros. Y lo que descubrí, aunque es la forma que uso hoy para leer, es que los audiolibros no están hechos para la gente que pierde la vista, sino para lo que les da pereza leer. Porque sí. O sea, los menús siguen estando pequeñitos, es dificilísimo encontrar el libro. En fin, eso está hecho para el que le gusta ir en el carro oyendo su libro. Pero realmente no hay muchas páginas, no hay muchas opciones para que una persona que no ve encuentre un audiolibro específico en Internet. Esa es una cosa. Sí, eso sí, sí. Y la otra es el tema del braille, que yo no sé cómo será en Argentina. También me imagino que si yo nunca hubiera escrito nada y me enseñan a escribir a los 60 años, pues probablemente también me costaría mucho. Pero yo descubrí que el braille no es difícil. El problema es aquí en México hay una situación que es que en las organizaciones del Estado que dan este tipo de educación braille y que te enseñan que etcétera, no, figúrate que yo asistía a un lugar parecido al que ibas tú, que era una clínica especializada en gente para débiles visuales y no videntes del todo, pero resulta que no me podían, por lo menos aquí, no me podían enseñar braille porque yo no era ciego del todo. Es decir, solo la ley o lo que sea que creó esa institución no te permitía, a mí no me permitía tomar clases de braille porque yo no era totalmente ciego. Siempre me pareció yo se lo dije a la directora, le digo, eso es como que usted quiera que el niño se tire a la alberca y entonces empezarle a enseñar a nadar. Debería ser. Pero bueno, sin embargo, para quitarle un poco el miedo a la gente, la verdad es que el braille es muy fácil, los rudimentos. Es muy fácil, sí, sí. Los rudimentos, o sea, claro, de repente, que si algunas cosas, ¿verdad? Números y eso, y mayúsculas y combinaciones de cosas. Ah, sí, sí, ya se complica un poco y la escritura musical es muy difícil, para mí. Sí, y de repente, si como yo yo toda mi vida hice cosas manuales, siempre también he hecho tallar madera y cosas. Tengo las manos muy duras, entonces sí cuesta acostumbrar la yema a distinguir los puntitos. La verdad, si está arriba o está al lado. Pero al final no es tan difícil y de nuevo te da una sensación de que eres útil, ya puedes hacer algo más. Sí, seguro, seguro, seguro. Seguro, es muy lindo, sí, sí. Y bueno, Carla, acá vos sabés que Verónica siempre está tratando de averiguar qué es lo que podemos hacer para tener, digamos, alguna posibilidad de integración con los artistas.
yo tenía un grupo acá en el partido de Vicente López, que eran artistas de Vicente López, pero encontré que no tenía mucha cabida porque, digamos, la forma de trabajo era temática, digamos. Y yo tengo que trabajar libre. Y no me sentía que podía entrar dentro de ese tipo de grupos. Intenté seguir algunas pautas, pero me resulta difícil. Ahí sí que no me siento bien. No sé si está bien o mal, pero necesito la libertad de la improvisación. Claro. Y no el condicionamiento. No sé, me he vuelto rebelde con los años. Es que ya es el arte en uno mismo, ya lo trae uno, y a veces la comunicación que uno trae a través de su pincel se siente limitado cuando te lo están instruyendo, y como que así muchos no trabajamos tampoco así tan instruidos, nos gusta liberarnos. Claro, creo que esta es una forma de encontrar, digamos, en dar a luz una imagen que, bueno, sale de uno, ¿no? No va a estar si uno no la emprende. Así es. Y eso es lo que nos mueve a producir. Sí, eso sí, yo creo que al final todos tenemos en común que queremos o nos gusta pintar desde el alma, desde el corazón. Cuando se trabaja mucho el surrealismo, o se trabaja mucho lo abstracto, ahí también hay como esa potencial de las emociones que uno va manejando en colores o en trazos, y es uno lo que va sintiendo, ¿no? Uno no está como enfocado en alguna imagen tal cual, sino que es lo que va uno sacando con el tiempo, porque pues un lienzo no siempre lo hacemos en un día, lo trabajamos en semanas, a veces lo descansamos y luego un mes después lo volvemos a retomar. Bueno, al menos así a mí me vuelve a pasar a veces. Y finalmente, pues, cada uno trae su propia metodología y su propia forma de expresarse. Y eso es ahí donde precisamente llegamos almas rebeldes como a tomar técnicas, y ahí es donde nos sentimos así de, pero no quiero que sea tan limitado esto, quiero explotar aquí creativamente, ¿no? Y a lo mejor los talleres, como usted dice, no siempre nos dejan explotar o estallar creativamente, sino que vamos a seguir un patrón de trabajo. Yo siempre traigo a colación, a menudo, en este y otro tipo de conversaciones, algo que decía mi papá, que murió hace muchísimos años, pero que él decía que si tú ves un compositor de canciones y llega un cantante y le dice, hazme una canción que diga tal y tal cosa, y el otro la hace, y esa canción de repente suena en la radio, suena en los discos, todo el mundo se la sabe, pero pasan 3, 4 años y se olvida. Mientras que llega un hombre enamorado, aquí como mi compadre Guillermo, con su guitarra, pensando en la mujer amada, y de repente crea una tonada, una canción, y curiosamente, esas son las que sobreviven en el tiempo. Papá decía, por eso es que vos ves canciones, y voy a mencionar canciones mexicanas, que yo recuerdo decir, como Reloj, Perfidia, probablemente algún tango, que 100 años después se sigue tocando, mientras que aquellas canciones que fueron famosísimas se murieron. Y la razón era, papá siempre, el espíritu que lo crea, es decir, el sentimiento que le puso a la persona que hay, y creo que eso es lo que ocurre con la obra, y creo que por eso eso es lo que logra captar la atención del observador, y probablemente por eso te gusta o no te gusta una obra abstracta, porque aunque sea abstracta, pues igual de alguna forma siempre transmite el sentimiento. Eso. Sí, seguramente. Las imágenes siempre mueven, o sea, son vibraciones de color, forma, luz,
interactúan con la persona que la ve. O sea, con solo mirar algo se mueve el cerebro y puede simpatizar con la imagen y la imagen le puede tocar recuerdos, sensaciones y muchas cosas, evocaciones. Es muy interesante eso. Sí. Y bueno, yo creo desafortunadamente, como dice aquella canción, jamás vivió una flor dos primaveras. Ya pues en un ratito tenemos que desconectarnos. Bueno, Yo quisiera invitarlos, Carla, Carlos, Guillermo, está vaciado. sí. No sé, unas últimas palabras. Guillermo, recuérdanos cómo, si la gente quiere ver tus pinturas, dónde las puede ver. Si tenés algún correo electrónico, podemos publicarlo. Muy pronto, si Dios quiere, sus pinturas van a estar también desde mi alma. Todavía no están porque a mí me ha costado, estoy con un problema con mi computadora, pero lo pronto lo podré solventar. Y ahora sí, yo también hablo mucho, los dejo por favor. Bueno, yo pues, les... sí, para los que nos están viendo, les recuerdo que pueden ver obra del maestro Guillermo en la página de arteybajavision.blogspot.com. Ahí pueden encontrar un poco de su obra, pero realmente también pueden poner en Google, buscar al maestro Guillermo Ortiz, artista plástico, y van a encontrar varias obras de él, muy, muy hermosas. Y pues nada, yo quisiera agregar un poquito. Muchos de nosotros admiramos a artistas que son de renombre y sin embargo no sabemos que muchos también han tenido ciertos problemas de discapacidad visual sobre todo, o algún tipo de situación de enfermedad grave, y me gustaría mucho, así como una pequeña cápsula cultural, comentar. Tenemos nosotros en el conocimiento del maestro Henry Matisse, y él tenía problemas, tuvo cáncer de colon, y después tuvo problemas a raíz de eso degenerativas, al punto de que ya no podía pintar. Y es por eso que en la última etapa del maestro se dedicó a recortar, era su pintura recortada, empezó a hacer trabajos abstractos con recortes porque era lo que ya podía sus manos trabajar. Y también el maestro Claude Monet, que es impresionista, él también tenía baja visión, y todas las pinturas que él hizo fue a raíz de esa situación que él vivió, y por eso tenía él un trabajo en gran formato para poder trabajar bien. Entonces, creo que alguna vez también el maestro Víquez había comentado algo así, Sí. y Brambit en un video sobre que si uno se pone a investigar, realmente los grandes artistas todos tienen en común, ¿no? Que han tenido un problema visual. Y eso es muy interesante. Realmente no solo los grandes artistas. Vieras que si uno se pone a ver en la historia, como es un tema que me gusta, por ejemplo, un poeta que todos hemos leído y que nos contó, ¿verdad?, la historia de la Grecia antigua, Homero. Homero era ciego, ¿verdad? Homero dictó la Ilíada hace 2500 años. Jorge Luis Borges. Perdón. Jorge Luis Borges, nuestro gran escritor. Jorge Luis Borges, gente que, pero no te imaginas, Julio César era disléxico. Imagínate, un gran orador y era una persona que confundía las letras. Y además debe haber sido más difícil por los números. Y más recientemente, Toulouse-Lautrec, por ejemplo, el francés, que ya al final de su vida también la artritis no le permitía sostener los pinceles, entonces se los amarraba a la mano ¿verdad? Porque no podía sostenerlo con los dedos. Y ni se diga que ya acaba de fallecer, pero que todo el mundo lo ha oído, los millennials y los demás, que es Stephen Hawking. Nada menos que era el hombre más inteligente del mundo y tenía 50 años pegado a una silla de ruedas sin poder hablar por su propio medio, ¿verdad? Claro, es decir, claro. Y otros casos, Winston Churchill, que era ¿cómo se llama esto?
tartamudo, y sin embargo también otro de los grandes oradores de la historia. Al final del día, eso, poco lo que decía Carla, todos, y lo que dice John Bramlett, todos los grandes artistas han tenido su cuota de discapacidad, mayor o menor. Y eso, lejos de ser el freno, pues puede ser más bien el acicate para continuar, ¿no? Así es, sí. Yo, para cerrar, lo que yo diría es a veces lo que es un defecto termina jugando a tu favor según cómo lo utilices, porque, por ejemplo, la visión de una persona con discapacidad en algunos puntos se puede parecer a una imagen impresionista, muy borrosa, pero también te ayuda a componer, porque esa distorsión de la imagen, el color y todo te puede hasta parecer bella. Y eso me pasó muchas veces, de ver así de forma muy distorsionada, muy nublada, pero decir que la composición era bella igual, de la imagen que veía, encontrarle belleza. Al final uno nunca sabe. Yo tenía un amigo en secundaria que él tenía muy baja visión, usaba unos lentes tremendos para poder ver, y él decía, yo tengo una ventaja sobre todos ustedes, porque yo, un árbol de Navidad, me quito los lentes y nada más veo el verde y las luces y esto, y no veo los cables colgando. Claro, sí. Se ve una... Para finalizar, leer unos comentarios para el maestro Guillermo Ortiz de Mariela Fernanda Semino. Un gran saludo para el maestro Guillermo Ortiz, Grilli para los amigos, un gran pintor y músico del alma. Lía Racana. La maestra Vero de Agostino, un gran abrazo para todos. Muchas gracias por brindar esta hermosa entrevista. Felicitaciones a Guillermo Ortiz. De Susi Haiku, mi querido compañero Guillermo no solo es un gran artista, es una bella persona, contenedor y muy cariñoso con todos sus compañeros. Además, baila muy bien tango. Un beso enorme, Guille. Muy lindo programa. Qué bueno. Te están viendo tus fans. Sí, son divinos. Lila Ursic, la pintura de Guillermo transmite fuerza y vida. Muchas gracias por estar en el programa y gracias por dejar sus comentarios. Bueno. Pues bueno, lo que pasa es que no podemos cortar hasta que llegue el director, yo creo. Pero no importa, no hay ninguna necesidad. No hay problema. Carlita, no sé si tú tienes algún otro comentario o alguna cosa, incluso de ti misma. Yo veo que has estado haciendo nuevas cosas. Bueno, pues yo ahorita estoy trabajando un poquito de bordado, estoy haciendo unos bordados yorubá, también me dedico parte de pintar al bordado en Shakira, más bien con el aprendizaje de la cultura yorubá me he estado enseñando a hacer esos bordados y ahorita ando trabajando en unas piezas que tengo en encargo y sigo trabajando mis retratos afromexicanos porque parte de mi trabajo también es la defensa por los derechos de las personas afrodescendientes aquí en México y uno de mis proyectos es crear una colección de retratos que puedan dar a conocer en otros lugares lo que aquí hay de herencia africana, lo cual es maravilloso, forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, solamente que la tenemos percibida de una forma inconsciente, aunque realmente está más presente de lo que la gente puede creer. Y bueno, pues ese es parte del trabajo que ahorita estoy realizando. Y además, bueno, pues estoy dando un primer curso de verano en línea a pequeñitos a través del grupo que se llama Working on a Future. Entonces también estoy ahí dando arte para pequeños, pero ahora sí que con la distancia que nos han establecido. Wow. Yo tengo una pregunta, porque siempre, y le he querido preguntar a nuestro querido Carlos, y la verdad es que nunca lo he hecho, al otro Carlos, ¿qué significa cultura yorubá? La cultura yorubá es un pueblo que se encuentra en Nigeria. Nigeria es la cuna de la cultura yorubá. Okay. Y ahí
es un lugar sagrado, hay un lugar sagrado, el bosque de Sogbo, y bueno, pues de ahí parte todo lo que es la filosofía y religión. Y bueno, pues parte de lo que es ese país y otros que están en el occidente de África fueron donde trajeron a los pueblos africanos en calidad de esclavos a América. Y aquí se establecieron, llegaron por Veracruz y ahorita están establecidos en zonas de Veracruz, en Guerrero y Oaxaca, lo que sería Costa Chica. Y luego tenemos otra tribu, hay una tribu establecida que son los Mascogos, que se encuentran en el norte del país, que es el estado de Coahuila. Pero ellos llegaron por otra migración muchos años después de la primera que hubo, que fue más bien no migración, sino secuestro y explotación humana, ¿verdad? Sí, pues sí. Ya. Pero sí. Es que sí es interesante y algo que mencionabas, que la verdad es que es cierto. Yo por eso, ya ves que yo tengo una pequeña serie de pinturas de mujeres tonos, africanas. ¿no? Y que donde yo pongo ciertamente, aunque creemos que no, ¿verdad? No le damos la importancia que no le dábamos, la importancia que tienen a los afrodescendientes en América Latina, la verdad de la vida es que está en todas partes, ¿verdad? En la música, en la comida, en los colores de la ropa, sí. En muchísimas costumbres, formas de hacer las cosas que no sabemos de dónde vienen, y la verdad es que pues vienen de los verdaderos ancestros, que son, al final de la vida, los africanos son los ancestros de todos nosotros. Así es. Sí, entonces pues sí es importante como darles ese reconocimiento. Nosotros en México tenemos un montón de cosas, incluso en la comida. Basta con ver la gastronomía mexicana para darse cuenta de la influencia que tiene africana. El plátano macho, el panelo piloncillo, como lo conozcan, las sandías, el agua de Jamaica. O sea, hay como tantas cosas que lo sentimos propio. Y es parte de la fusión de las culturas que llegaron a América, bueno, en este caso fue la española y la africana, y las dos se fusionaron con la nuestra. Entonces, traemos también de España la herencia árabe por la conquista que tuvieron, y trajeron también algunos los alfajores, que son los dulces de coco y todo este tipo de alimentos, que también forman parte de nuestra gastronomía. Pero no nos ponemos a ver más allá de lo que tenemos en nuestra cultura. O sea, como nacemos con eso, asumimos que es mexicano, pero no es así. De hecho, no, hay una cosa más que quiero mencionar, porque Memo lo mencionó brevemente, yo lo había hablado también con Verónica de Agostino, que es nuestra intención de que el proyecto nuestro aquí, que mi proyecto se llama Desde mi Alma, en realidad se convierta en un proyecto hermanador de los países, y en eso, sin lugar a dudas, ha sido de vital importancia el que yo me haya comunicado con Vero, porque ella nos ha acercado a artistas, bueno, como Guillermo Carlos, que está con nosotros, el otro día a esta Stella Maris, y hay otras personas ahí que también en otros países que vamos a empezar a ver en este programa, para también empezar a sentirnos parte de una comunidad mucho más grande, de personas que compartimos los sentimientos y la forma de expresarlos, ¿verdad? Claro que sí, porque también son artistas y son grandes artistas. Y eso es, o sea, somos parte del gremio. No, yo siempre he dicho que el arte une pueblos y no importa las características de cada persona, pero el arte unifica. Y como tal, nuestro común siempre va a ser el pincel, el lienzo y cualquier otro material para podernos expresar. Y finalmente somos un gremio internacional, ¿no? Entonces, eso de crear redes, conocernos entre nosotros, es muy enriquecedor, porque al final somos un colectivo que se está armando, ¿no? De cierta forma. No sé qué opina el maestro Guillermo. Y para mí es muy importante todo lo que sea integración y búsqueda de la unidad, respetando los colores que tiene cada uno,
el estilo y las tradiciones de cada uno. Y eso me interesa mucho porque creo que es un terreno en que la humanidad tiene que avanzar mucho. O sea, las divisiones se van a ir, digamos, achicando entre las personas. Ya no va a ser tan posible discriminar. Yo estoy seguro que va a ser así. Y nosotros, bueno, aprendimos por medio de la discapacidad, pero lo mismo pasa entre la discriminación racial o por razones de creencias o lo que sea. Tenemos que empezar a funcionar como colectivos más allá de los colores que tengamos. Así es, así es. Bueno, este tema del COVID nos ha dado esa lección, ¿verdad? Que al final del día, los seres humanos que nos creemos los reyes de la creación y que matamos animales y contaminamos el ambiente y qué sé yo, y discriminamos a los que son de otro color o que son más bajito, más altito, más gordito, más flaquito, pero resulta que un virus, una bacteria que tiene millones de años, un organismo infinitamente más antiguo y más simple que nosotros y nos tiene de rodillas. Esa es ciertamente una llamada de atención. Seguramente, sí. Tenemos que aprender la metáfora de esto, justamente, que ya la sabíamos porque siempre se dijo que en la cultura oriental que cuando una mariposa batía las alas en la otra parte del mundo tal vez era un huracán. Así es. Y bueno, esto es lo que está pasando con este bichito. Pues bueno, no sé, lo que pasa es que como no alcanzo a ver si ya llegó Edgar otra vez. Sí, aquí anda Edgar. Ah, fantástico. Entonces, no sé, Carlos, si quieres decir una memo, perdón, una despedida final, Vero, y yo termino y tan. Bueno, yo les quería dar un agradecimiento a ustedes por estar estimulando la integración de los artistas con discapacidad en Latinoamérica y Dios quiera que puedan seguir expandiendo esto. Un agradecimiento, bueno, siempre a mi profesora al principio de todo y a todos los amigos que nos estén escuchando y a pelearla. Es así. Carlita. Sí. Pues agradecer el espacio que hoy compartí con ustedes. De verdad yo me siento muy honrada de conocer a grandes artistas como ustedes. Yo los veo que tienen superpoder para poder pintar, los admiro muchísimo y aprendo mucho. Siempre que estoy en estos programas aprendo mucho. Son mis maestros, aunque no se pueda decir así tal cual, pero sí aprendo mucho de ustedes. Sus experiencias son para mí muy, muy importantes. Perfecto. Bueno, pues yo ya solo me toca pues despedirme. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Por favor, no se olviden de dar like y compartir. Y si dentro de una semana están hablando con alguien y les preguntan, ay, yo oí un programa donde había un maestro argentino que habló de tal cosa, compártanlo. Este lugar es pues en realidad es para ustedes. Estamos desde el otro lado del mostrador. Pueden encontrar un poco las obras nuestras, en este caso las mías, en la galería de mialma.com y en Facebook diagonal desde Mi Alma Gallery, en el blog de Vero D'Agostino y Arte y Baja Visión. Sí. Arte y Baja Visión, correcto. Y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias y nos vemos en una semana con el favor de Dios. Hasta luego y gracias por todo. Hasta luego. Gracias a ustedes.